pero acá estoy rodeado de libros que ya les iré mostrando a medida que vayamos hablando. Vamos a marcar algunas diferencias respecto de la dinámica pasada, ¿no? La primera charla que tuvimos, que fue hace unos poquitos días nada más, el martes, nos dedicamos a un autor solo, a Borges, y nos vamos a volver a dedicar a un autor solo cuando hablemos de Marechal, pero hoy la dinámica doble nos va a imponer un ritmo diferente, vamos a tener que ir de uno al otro saltando de Bioy a Silvina y viceversa. Por momentos vamos a hablar de ellos en conjunto, vamos a meter a Borges, por supuesto, llegado a un punto para lo que tiene que ver con lo que a nosotros nos importa, que es la literatura, formaron una suerte de equipo, ¿no? Un pequeño monstruo de tres cabezas, que así era visto por el resto, ¿no? De los escritores de su tiempo, ¿no? Formaban una unidad muy estrecha, y ahora vamos a ver que se nos van a empezar a ocurrir varias cosas de por qué, no era solamente una afinidad literaria. Pero bueno, va a ser particular, pero yo creo que fructífero hablar en una sola charla de dos autores a la vez, de dos autores que a mí me han interesado desde siempre y de muy distintas maneras y en distintas fases. A Silvina la empecé a leer más tardíamente, digamos, más de un tiempo para acá, mientras que a Bioy Casares lo leí mucho desde bastante joven. De manera que tengo diferentes tipos de familiaridades con ambos. Pero bueno, estamos por entrar en dos obras que son muy diferentes. Vamos a marcar esta distinción, ¿no? Estamos frente a dos temperamentos, a dos formas de ser muy diferentes, las de Silvina y la de Adolfito, como le decían los que lo conocían, y sus obras son muy diferentes. Sus obras son muy diferentes, vamos a encontrar rasgos que son muy disímiles, pero también vamos a ver que hay muchos puntos en común y vamos a plantear algunas hipótesis, algunas líneas ahí para seguir. Hipótesis no en el sentido de cuestión científica, ¿no? De mi hipótesis es que tal cosa. No, propongo la hipótesis más como una invitación a pensar, como una herramienta. Bueno, a ver, pensemos esta línea. Y ya que nos haga pensar, basta. No importa que después se pruebe cierta la hipótesis. Cuando hablamos de estas cosas, son líneas. Bueno, a ver, exploremos esta línea a ver qué pasa, ¿no? Como a Borges le gustaba tanto, esto de la conjetura. Vayamos probando y buscando explicaciones. Entonces, nada, vamos a tener que hablar, por momentos voy a hablar más de Silvina, por momentos voy a hablar más de Bioy, y por momentos voy a hablar de los tres con Borges. En el caso de hoy no vamos a trabajar un texto narrativo juntos, si bien vamos a hablar de dos narradores, y principalmente vamos a hablar de la narración. No vamos a leer un cuentito como hicimos el otro día con Borges, no vamos a leer un relato. El eje que yo elegí la charla pasada era perfecto para derivar en la historia del guerrero y la cautiva. Bueno, hoy vamos a tomar otra línea. Ahora lo que voy a empezar a hacer es lo siguiente. Vamos a retomar algunas de las cosas que dijimos respecto de Borges el martes y vamos a ver cómo podemos utilizarlas para pensar a estos dos autores. Entonces, voy a referirme a datos biográficos necesariamente, voy a tener que hablar de algunas fechas, yo anticipé algunas fechas importantes, van a ver que se va a destacar, al igual que la vez pasada, se va a destacar mucho la década del 40, es probablemente el periodo del que más voy a hablar, y entonces no vamos a leer un relato, pero sí, en algún momento tal vez yo les lea un poema de Silvina. Silvina sí escribió muchísima poesía. Digamos, Silvina Ocampo básicamente fue cuentista y poeta. A diferencia de Bioy, que hasta donde se sabe no publicó poesía, y que se manejó siempre en el campo de la ficción, digamos, los géneros cuento y novela. Silvina, bueno, hizo algunas otras cosas. Silvina se dedicó también a la pintura en una época de su vida, escribió algo de teatro, pero bueno, tiene mucha poesía, mucha poesía. Yo no soy particularmente fanático de la poesía de Silvina Ocampo, es una poesía muy tradicional en cuanto a lo formal. En el poema que les voy a leer van a ver que hay ahí una elección formal muy particular con respecto a la rima, ¿no? No sé si es un poema que me encante, pero es muy importante que lo leamos de todos modos, creo yo, porque su contenido nos va
nos va a permitir pensar algunas cosas, ¿no? Con respecto a la posición de Silvina en su familia y respecto a la posición de Silvina en la literatura, ¿sí? Bueno, entonces, subrayo esto que dije hace un ratito, vamos a ver que son obras en donde me parece que lo que más se nota son las diferencias. Silvina fue un personaje muy, pero muy, muy particular. Su literatura es una de las más extrañas e interesantes que hay digamos, en el corazón del siglo XX argentino. Digamos, si yo tuviera que decir la obra de Bioy Casares, es una obra mucho más clásica, es un narrador bastante clásico. Ahora vamos a ver que junto con Borges se embarcó en una empresa literaria muy concreta, ¿no? Reivindicando ciertos géneros, revalorizando ciertas formas y alejándose de otras, pero su camino en la literatura fue un camino, digamos, que recorrió digamos, una trayectoria bastante armoniosa. Hubo una búsqueda en Bioy, fue encontrando lo que buscaba y eso se fue plasmando sucesivamente en libros de cuentos y novelas. Es una obra muy interesante, a mí me parece un gran novelista, mucho mejor novelista para mí, esto es muy subjetivo, que cuentista. Pero bueno, podríamos decir que navegamos ahí en aguas más tranquilas, mientras que la obra de Silvina es una obra infinitamente más perturbadora. Quien haya leído cualquier cuento de Silvino Campo habrá visto que entramos ahí en un campo en donde podemos hablar de lo fantástico, pero donde predomina un tono extraño, muy, muy, muy perturbador. Silvina tenía una afición muy fuerte, que evidentemente tenía que ver con su persona más íntima, con cuestiones que tienen que ver con la violencia, con la crueldad, con el mal inexplicable, ¿no? Con actos, con pequeños y no tan pequeños actos de crueldad y de violencia injustificados. Hay una obsesión muy fuerte de Silvina en toda su obra por la infancia. Hay muchos chicos en los cuentos de Silvina y mucha cuestión que muchas veces linda la perversidad, el mal, la violencia o lo puramente extraño o disparatado. Vamos a ver que la expresión literatura fantástica se aplica a todo este corpus de autores que estamos trabajando de manera muy distinta. Pero bueno, esto lo digo así como palabras liminares, como para que vayan haciéndose esta idea. Le hablo tal vez, esta aclaración la hago para quienes no hayan leído nada, algunos habrán leído un poco, otros mucho. Pero bueno, estamos frente a un matrimonio de escritores, un matrimonio muy extenso de dos personas que vivieron muchos años, que vivieron casi siempre juntas, y que fueron desarrollando sus obras literarias en paralelo, de modos muy diversos. Y es tal vez en los años 40 en donde podríamos decir que es donde más se nota la idea de proyecto común, en donde la unidad Silvina, Bioy, Borges se vuelve Otra vez más el mismo. intensa. ¿Cómo? Alguien dijo algo, ¿no? Bueno, no sé, me pareció escuchar. Vamos a ver que entre los años 40 y 50 es cuando hay una simbiosis más profunda de ellos tres, sobre todo de ellos tres embarcados, uso siempre esta palabra, embarcados en una empresa literaria común, en una suerte de pequeña cruzada literaria, que en breve vamos a mencionar. Recuerden que de Borges elegí un eje. Tocamos en nuestra charla un eje que tenía que ver con ese conflicto, con esa tensión que había en la obra de Borges, digamos, y que provenía de una cuestión que tenía que ver con los linajes, usamos mucho esa palabra, recurrimos a Piglia, vimos que ahí había claramente en Borges la tradición familiar, lo criollo, lo argentino muy antiguo, y lo oral sobre todo, mientras que por el lado paterno llegaba la cultura de la biblioteca, de la literatura inglesa, y a través de la literatura inglesa de la literatura universal. Y vimos que esa tensión generó en Borges durante toda su obra una búsqueda, ¿no? Vimos ese afán por buscar lo criollo en una época más que en otra, pero siempre buscando en sus textos, o en una cierta parte de sus textos, digamos, esa voz argentina que Borges quiso capturar desde muy temprano en su obra hasta muy tarde.
vimos que era una cuestión importante porque llevaba a Borges a posicionarse frente a un problema, ¿no? Bueno, ¿qué es la literatura argentina? ¿Qué puede ser? ¿Qué debe ser? ¿Y qué es un escritor argentino, no? O sea, básicamente la pregunta de qué camino tomar como escritor, con todos esos senderos a su disposición, ¿no? Y todos esos senderos se cruzaban, chocaban, se lo acusaba de muy europeo, de muy erudito, de muy filosófico, y esa crítica opacaba que había toda otra parte de su obra, con, digamos, contradicciones que no siempre se resolvían. Bien, yo me pregunto, ¿qué de todo esto nos puede servir, nos puede ser útil para pensar a Silvina y a Bioy? Porque acá claramente cualquiera ya podría haberse puesto a pensar, bueno, acá no tenemos ese problema de los dos linajes. Ambos, por los 8 lados de toda su parentela, tanto Bioy Casares como Silvina Ocampo descienden de familias que pertenecen a una única estirpe, ¿no? La estirpe de la élite rica, extremadamente rica, élite terrateniente de la oligarquía del siglo XIX de nuestro país. O sea, ahí va a haber un solo linaje, podríamos decir, ¿no? Por supuesto que va a haber una enorme presencia de la cultura europea, porque así eran criados los chicos de esa clase social, ¿no? Las hermanas Ocampo aprendían con institutrices francesas y escribían en francés antes que escribir en castellano. Así como Borges también manejaba ese bilingüismo que le venía de la sangre prácticamente, de su familia, de su padre, de su abuela, en las Ocampo, recuerden que Silvina era la menor de muchas hermanas, yo no me acuerdo si eran 6 o 7 o 8 hermanas, y ella era la más chica, lo cual la dejó en su familia como en un margen muy, muy particular, y ella asumió un lugar muy marginal y muy desplazado dentro de su contexto familiar. Y además que sus padres murieron cuando ella era más o menos joven, lo cual convirtió a Victoria, ¿no? A la hermana mayor, a Victoria, en algo así como la cabeza de la familia, y lo cual dejó a Silvina también con mucha libertad. Eso es cierto. En muchos, digamos, para muchas de toda esta data que estoy mencionando, sigo a un libro de muy reciente aparición. Hay muchos libros sobre Bioy, sobre los Bioy, se ha escrito mucho, pero esta es una biografía muy, muy reciente, yo creo que ahí la ven, ¿no? Se llama La hermana menor, y es de Mariana Enríquez, nada menos. Es un libro hermoso, es un libro interesantísimo, digamos, es una biografía, pero escrita con la mirada de alguien que no es un investigador, un mero biógrafo, es una escritora quien está escribiendo este libro. Lo publicó Anagrama y se consigue porque es bastante nuevo. Es un libro interesantísimo para meterte en este mundo del matrimonio Bioy Casares. El libro se trata sobre Silvina, pero es imposible hablar de Silvina y no hablar de todo ese mundo, ¿no? Y hablar de Bioy también. Bien, entonces decía, no tenemos ese problema de los linajes, o lo tenemos de otro modo. No hay ahí una cuestión de sangre extranjera, sí hay una enorme presencia de la formación, de la educación que recibían los miembros de las familias muy, muy ricas del Buenos Aires oligárquico de principio de siglo. Si quieren fechas, Silvina era un poquito mayor que Adolfito. Silvina nació en 1903, o sea que era un poquitito menor que Borges, 4 años había de diferencia, 1903, y murió en 1993. O sea que vivió 90 años, Silvina. Bioy era como 11 años menor que ella, nació en 1914, para tener como punto de comparación el mismo año que nació Cortázar, por ejemplo. Tenían la misma edad Cortázar y Bioy. Y Bioy vivió un cachitito más hasta el 99. 80 y pico de años también, 80 y pico de años. O sea que bueno, fueron vías bastante largas. Volviendo a esta cuestión de los linajes, de la que hago pie y me voy todo el tiempo, me interrumpo a mí mismo y me distraigo a mí mismo. Yo quisiera que pensemos esto. Así como en Borges esta tensión de linajes produce una búsqueda literaria, por suerte, porque hay ahí unos cuentos interesantísimos, y vimos que la historia de Guerrero y la cautiva es un cruce de esos dos mundos, así como es una confrontación entre civilización y barbarie. Mi pregunta sería,
¿de qué manera podemos pensar la relación entre clase y literatura de estos dos escritores aristócratas? Digamos, ¿qué clase de literatura puede surgir de ahí? Sería una primera pregunta. Así como decíamos hace un rato, la pregunta de Borges es ¿qué camino tomar para un escritor argentino? ¿Qué pasa si aplicamos esa pregunta a Silvina y a Bioy? Digamos, ¿hay una literatura, estamos frente a una literatura 100% representante de lo que es esa clase? Acá creo yo que vamos a enfrentarnos más que al problema entre obra literaria y linajes, al problema de obra literaria clase. Y mi primera hipótesis, así como para empezar a pensar, ya les digo, esto no es una hipótesis científica, es una opinión o un vislumbrar un posible camino. Yo lo que les propongo que empecemos a pensar es, como hipótesis, es que la búsqueda que van a hacer tanto Bioy como Silvina va a ser una búsqueda de distanciamiento respecto de su clase. En sus vidas, por supuesto, nunca se distanciaron de su clase. Vivieron de una manera bastante particular su pertenencia a la élite. No eran, creo yo, los típicos representantes de la oligarquía argentina. O sea, tuvieron su individualidad, su manera de vivir esa élite. Por supuesto que gozaron de los privilegios de esa élite. Pero yo creo que en la obra, nos están diciendo que tenemos, bueno, me pareció un cartelito acá. En la obra yo creo que lo que podemos pensar como una aproximación es que hay una voluntad de distanciamiento respecto de esa clase. No estamos frente a una literatura aristocrática. A veces pienso, pero bueno, ¿cuál sería la posición afirmativa? Y esta es otra hipótesis. Yo creo que en cuanto a su persona y en cuanto a su obra, Mujica Lainez está más cerca de ser un representante de esa clase. En su estilo literario y también vital, en el lugar público que Manuccio, ¿no? Como lo conocían todos, ocupó. Y cuando uno lo lee, uno siente la presencia de eso, de esa fuerza de clase absolutamente impresa en la obra. Tal vez si uno investigara a fondo esta cuestión, podría decir, bueno, no estoy tan seguro, pero yo creo que una primera aproximación me indica que sí. Y esa primera aproximación me indica que tanto Silvina como Bioy intentaron desmarcarse de ese lugar. En Silvina fue natural. Digamos, este habitar la clase propia desde un lugar marginal, dislocado, descolocado, como mínimo extraño, era con natural en ella. Si algún día ojean este libro de Enríquez, van a ver el particularísimo lugar que ocupaba la hermana menor de las Ocampo. Era una persona muy, muy, muy particular, que todo el tiempo escapaba de las reuniones, de la presencia de los adultos, estaba siempre subida a los árboles, o en su lugar favorito, que era el último piso de la mansión, un edificio que era en Buenos Aires, donde vivían los Ocampos cuando estaban en Buenos Aires, el último piso que era el de las dependencias, ¿no? Donde estaban las planchadoras, las costureras, las que lavaban la ropa. Ella pasaba todo su tiempo ahí. O en la calle, cuando estaban en San Isidro, tratando de hacerse amiga de los lincheras. Estaba obsesionada con los niños pobres. Podríamos hacer 10.000 millones de comentarios críticos respecto de esto, de esta mirada de clase, cómo mira oblicuamente desde arriba una persona que forma parte de estas élites. Y podríamos ponernos de acuerdo en un montón de cosas, pero a lo que voy voy a tratar de ver cómo eso afecta a la obra, eso es lo que más me interesa. El poema que les quería leer, yo creo que este es el momento en que podríamos hacerlo, es corto igual. Concentrémonos en el contenido, de qué cosa está hablando. Es un poema de los años 60, de principio de los años 60, y se llama La Casa Natal. Y yo creo que es un manifiesto de Silvina Ocampo, contándonos qué lugar siente ella ocupar en su clase, en su familia, y no hay duda, no les va a quedar dudas de que ese es el lugar que ocupa en la literatura también. Porque su literatura está hecha de ese mismo gesto de desplazamiento hacia lo extremadamente extraño. Y por supuesto que también hay una búsqueda de reflejar otras clases sociales en su obra.
tanto como, digamos, los mejores textos de Silvino Campo, creo yo, de los cuentos que a mí más me interesan, y sin duda las mejores novelas de Bioy Casares son una aproximación, un intento por parte del escritor de aproximarse a un mundo que no es el suyo. Los momentos en que Bioy Casares es genial es cuando describe a las clases medias bajas de los barrios periféricos de la ciudad de Buenos Aires. Hoy voy a mencionar El sueño de los héroes. Creo que poca duda cabe de que es su mejor novela. Es una novela genial que los invito a leer si no la leyeron. Refleja la realidad de sectores populares, de la paternal, de por ahí, de los años 20. Y yo creo que nunca Bioy Casares encontró una voz más auténtica en cuanto a sus personajes y a la historia que está contando que en estos sectores tan lejanos a su realidad aristocrática. Y con Silvina lo mismo. En los cuentos de Silvina abundan las lavanderas, las costureras, que son las personas que a ella más le interesan. Vamos a ver que hay una necesidad de distancia absoluta respecto de los miembros de su clase. Bueno, les voy a leer el poema para que todo esto que estoy diciendo lo diga ella misma. ¿Están de acuerdo? No le presten atención a... Yo estoy muy insistente con esto y probablemente estoy siendo injusto. A mí no me gusta el sistema métrico que ella decide usar, sobre todo la rima. Son versos que riman así como pareados, ¿no? De a dos. No me parece una elección de lo más feliz, pero ¿quién soy yo para criticarle un poema a Silvino Campo, ¿no? Pero les digo esto, no les digo esto solamente para decirles, no le presten atención, no se distraigan con la rima. Lo que digo es concentrémonos especialmente en el contenido. ¿Estamos? Pulgares arriba, se los leo. Se los leo porque es cortito. Se llama La casa natal, es de un libro que se llama Lo amargo por lo dulce. Nunca me sale bien el título del libro, pero creo que estoy en lo cierto. Lo amargo por lo dulce, 1962. La casa natal. Como aquellos palacios, todos de hielo en Rusia, o como esos relojes transparentes de astucia, yo veo las entrañas con todos sus diseños de mi casa natal, que es ubicua en mis sueños. Una planta en el patio, lejos del sol, mostraba el temporal y el cielo que en soledad miraba. Las gotas de la lluvia sobre las claraboyas urdían en los vidrios lilas, fugaces joyas, y en el jardín de invierno giraba con el viento una estatua de mármol con verde movimiento. Acuáticos espejos multiplicaban mundos de miniaturas, libros, cortinados profundos, con flores que debían de ser hermafroditas. Un extraño vestíbulo recibía visitas, algunas con las caras verdes, otras azules, con monederos negros, con plumas y con tules, con uñas y con voces estridentes de gatos, con hijas que miraban mi pelo y mis zapatos, que no tenían alma para mí, como objetos encerrados y tristes en vitrinas, secretos. Pues solo me gustaba todo lo que era pobre, los harapos, los pies desnudos como el cobre. Mi dirección volaba en busca de ese niño que la indigencia ornaba de pulcro desaliño, ese niño mendigo y hermoso que pedía azúcar, un pancito o un bol de leche fría. Un espeso tapiz recubría las sillas, asfixiantes maderas de ascensor, amarillas, ascendían, bajaban con su prisión de espejos. El ruido de la calle llegaba desde lejos. Yo huía de las salas, de la gran escalera, del comedor severo, con oro en la dulcera, del mueble, de los cuadros, de orgullosas presencias, porque a mí me gustaban solo las dependencias, que estaban destinadas para la servidumbre. Trasladada a aquel último piso, sin pesadumbre, entre maderas claras y desechadas cosas, me aproximaba a un mundo de prendas milagrosas, a la blancura nueva de la ropa lavada, al cuarto con baldosas, donde espero, planchada, al vidrio sin cortinas, brillantes como el hielo. Estaba allí más cerca de Dios, porque en el cielo los avisos eléctricos de toda la ciudad cubrían la azotea de ardiente oscuridad. Yo amaba solo el pan con sabor a arpillera, azúcar de la bolsa, no de la azucarera, y en las tardes perfectas el ruido de las tazas ordinarias encima del mármol y las casas, que adornaban los platos de sopa en la cocina, y aquella palangana con flores de glicina
donde yo me lavaba las manos a escondidas y ultimaba mis íntimas muñecas preferidas. Bueno, esto es Silvino Campo 100%, ¿no? No solo se escondía ahí para huir de todo, sino para ahogar a sus muñecas en una palangana. Bueno, yo creo que esos dos versos del final son prácticamente el mote que podríamos usar para toda la narrativa de Silvina. Esos son los cuentos de Silvino Campo. Chicas que ahogan muñecas, cumpleañeros que mueren de tantas fotos que le sacan en un patio caluroso, mucamas que asesinan chicos. Digamos, estamos frente a una obra en donde predomina esa mirada, ¿no? Esa mirada. Hay como un descentramiento, como una dislocación, ¿no? Que es propia para mí del temperamento de Silvina como persona, ya les digo, del lugar que siempre sintió que ocupaba en su familia y de una especie de lugar dentro de la clase, ¿no? El poema se puede criticar, se le puede entrar por 5 o 6 lados, o por todos los lados que quieran. Ahora no sé, alguno si me quiere comentar qué le pareció. Pero me parece que expresa a la perfección un montón de cosas que nos dan un montón de claves de lectura para la obra de Silvina. Les hago una referencia final. Hay una grabación de Silvina leyendo este poema, si no me equivoco, que se puede escuchar en YouTube. Y en YouTube también pueden ver un documental muy interesante que se llama justamente Las dependencias, ¿no? Y se refiere a ese escaparse hacia las habitaciones del planchado y demás. Lo hizo Lucrecia Martel, la cineasta, hace unos cuantos años ya, y es muy interesante porque entrevistan a muchas personas, pero de alguna manera las protagonistas de ese documental son los testimonios dados por las secretarias de Silvina. Una especie de secretaria personal y una especie de asistente personal. Y ellas dan su testimonio de la señora, ¿no? Y dan cuenta de toda esta excentricidad y esta manera tan particular de habitar esa clase social. Se los recomiendo porque está bueno. Las dependencias se llama. Bien, ¿alguien quiere decir algo del poema o seguimos? ¿Alguien quiere arrojar alguna piedra a mí, a Silvina, a la oligarquía? Che, bueno, de la oligarquía no me echen la culpa a mí, Yo pensaba bueno, cuando hablabas de ir a las dependencias, de donde estaban las personas de servicio de la casa y escuchar esas voces, pensaba qué distintas son a veces las voces de los escritores. Elena Poniatowska, la condesa polaca que se crió en México, también frecuentaba el mundo de las cocineras, pero ella hizo una literatura más social, en cambio Silvina fue una literatura más de élite o más intelectual. sí, son dos afirmaciones interesantes para charlar sobre ellas, ¿no? Estas que propones, Adriana. Yo te tuteo, no te conozco, pero Sí, está bien. eh, yo creo que me inclino más a pensar, sí, sí, sin duda Silvina no hizo una literatura social, son gente que vivió en una burbuja extrañísima, pero no en la típica burbuja de la oligarquía. Su burbuja no es la burbuja frívola de la élite. Es una burbuja que sí es frívola de una manera mucho más extraña. Mientras uno más sabe de la vida de estos dos, de este matrimonio, más, o sea, está claro a qué clase pertenecen y de qué privilegios gozaron, pero tenían una manera muy particular de llevarlo. Y yo no leo ahí una literatura de élite, yo en lo particular. Bueno, en este poema está claro eh, que la niña rica está contando qué cosas le gustan y qué no. Está bien, está claro que eso está ahí. Pero yo creo que hay una búsqueda muy, muy profunda en ambos de desmarcarse de eso, de ir para otro lado en su obra, al menos en su obra. Y acá para retomar con Bioy, acá yo creo que llegamos a un punto en que tenemos que decir esto. Si estamos hablando de puntos de fuga, de cómo irnos de la clase, sin duda lo genérico también fue una marca en donde podemos leer el alejamiento de una clase social. Tiene que ver con la literatura fantástica.
Mucho podríamos discutir sobre la historia de la literatura fantástica, pero en nuestro país era una literatura absolutamente menor, y que es con Borges, con Silvina y con Bioy que esa literatura es puesta en primer plano. Luego fue discutida, seguida, copiada, rechazada, pero marcó a fuego toda la literatura argentina de mediados del siglo XX. La operación de recrear la literatura fantástica, de crear algo nuevo y llamarlo literatura fantástica, crear algo nuevo y llamarlo literatura fantástica, y de revitalizar el policial, fueron dos de las grandes operaciones que hizo Borges en los años 40, formando un equipo con Silvina y con Bioy. Pensemos en un año y pensemos en un hecho que yo les mencioné. 1940. Se casan ellos dos. Se estrecha muy fuerte la amistad con Borges, que ya venía de los años 30. De hecho, ya les digo, Silvina y Bioy ya prácticamente convivían en Pardo desde hacía varios años, antes del 40, desde el 34, supongan. Y la amistad con Borges también venía de esa época. Y ya eran muy amigos los tres. Y muy vistos por su círculo como los bichos raros. Hay infinidad de anécdotas en donde Silvina Ocampo los carajea feos porque no había forma de que ellos atendieran a las visitas, cuando en Villa Ocampo se hacían los banquetes para recibir a tal o cual escritor, cosa que Silvina Ocampo hacía, que Victoria Ocampo hacía todo el tiempo. Imagínense, la directora de la revista Sur, ahí como el coloso de la literatura, de cierta literatura argentina, y no había forma de que Bioy y Borges se comportaran bien, se iban a su rincón y hacían lo suyo, Silvina directamente ni estaba, y había permanentes peleas con Victoria, que era la cabeza de la familia, y la cabeza de un grupo de escritores, y de una editorial, y de una revista, que tenían una importancia muy grande. Bueno, Silvina no quería saber nada con todo eso, y juntos, estos tres muchachos en el 40, no solo que se casan, y Borges es testigo, eso sería anecdótico, publican juntos la famosísima y maravillosa, no es la primera edición, pero es la segunda, Antología de la Literatura Fantástica. Acá inventan algo que no existía. Piglia siempre lo decía a los gritos. Borges inventó algo que no existía y lo llamó literatura fantástica. Algo de eso hay. Algo de eso hay. Acá es una antología en la que ellos seleccionan y meten cuanta cosa extraña se les ocurre, que eso es lo pintoresco de la antología. Hay fragmentos de la India, de cuentos chinos, cosas filosóficas, mucha literatura inglesa, pero también francesa, de todos los idiomas, de todas las tradiciones. Toda cosa rara, donde pasara algo raro, ellos lo agarraron. Si estaba en otro idioma, lo tradujeron ellos y lo pusieron ahí y lo llamaron literatura fantástica. O sea, abrieron una nueva perspectiva de qué cosa era la literatura fantástica. Pero además pasa algo serio en este libro, que es que Borges publica Tlön Uqbar Orbister, un cuento que sí, sin lugar a dudas, funda una nueva forma de lo fantástico. Y detrás de esa cruzada literaria en defensa de lo fantástico, que yo siempre pongo a la par de la defensa del policial, van a sumarse, no es que Borges es el superhéroe que va a la cabeza y ellos se ponen atrás, lo hacen juntos. Lo que pasa es que Borges escribe ahí un cuento que supera cualquier cosa que uno pueda pensar, y que escapa a cualquier forma de literatura que uno pudiera pensar para esa época, ¿no? Estamos frente a un tipo de narrativa que no existe en Argentina, y que Bioy define de esta manera en el prólogo. Este prólogo es famoso, y Bioy dice, para bien o para mal, con Tlön Uqbar Orbis Tertius, Borges ha creado un nuevo género literario que participa del ensayo y de la ficción. Son ejercicios de incesante inteligencia y de imaginación feliz, carentes de languideces, de todo elemento humano. O sea, le está diciendo que es un inhumano al amigo. Yo no sé si esto es bueno o esto es malo. Carente de languideces, de todo elemento humano, patético o sentimental, y destinados a lectores intelectuales, estudiosos de filosofía, casi especialistas en literatura. Este juicio es muy discutible. Piglia lo ha discutido mucho en un famoso programa de televisión. Dice, bueno, ¿no? A Piglia se le escapa la frase con amigos así, como diciendo, no le está haciendo ningún favor Bioy Casares a Borges al decirle, no, este tipo escribe cuentos para especialistas en filosofía, cuentos inhumanos. Es cierto, no es del todo así.
Yo no comparto esa opinión de Bioy, pero lo que me interesa subrayar de todo esto es que hay un proyecto literario, escribir un nuevo tipo de ficción fantástica, muy metida con lo filosófico, sin duda. Cualquiera que haya leído Tlón lo sabe, un cuento maravilloso, absolutamente maravilloso. Y también va a haber acá algún cuentito de Silvina en esta antología. Y después con el tiempo la reeditaron y agregaron más cuentos, y hay alguno de Bioy, si no me equivoco también. Pero hay en este momento, en este año 40, que es fundacional, una clara empresa literaria por parte de Borges y de ellos dos también, que es la de esforzarse muchísimo en la creación de tramas muy precisas, prácticamente piezas de relojería. Borges va a ser un gran reivindicador del policial por eso. ¿Qué es lo que tiene el policial? Sea bueno, malo o más o menos. El policial es una maquinita perfecta. Hay un misterio, una investigación, una resolución, digamos, es una trama muy intelectualizada, en el sentido de muy pensada. No es una literatura sentimental, romántica, patética, llena de, como dice Bioy ahí, de languideces. No, no, claramente, el policial se caracteriza por el rigor de la trama. Y Borges valora muchísimo eso, porque odia a todas las novelas que estaban de moda en esa época, desde París a Buenos Aires, esas novelas en donde se describe la psicología de un personaje, ¿no? Y hay que leer 500 páginas de un tipo atormentado por no sé qué cosa. Borges dice que eso es una desgracia, que la novela moderna es una desgracia, y que hay que volver al policial, porque el policial en muy poquitas páginas te crea una maquinita literaria perfecta. Y Bioy Casares va a seguir esta premisa durante gran parte de su carrera. Esta premisa va a ser seguida por los tres en el sentido de que se van a proponer escribir una literatura con dejos de policial y con dejos de lo fantástico, pero siempre muy racionalizada, eso sí, muy intelectualizada. Y el resultado de esto fueron una serie de libros importantísimos, importantísimos. Y acá quería llegar yo a un año clave, que es el año 48. Porque es el año en donde tanto Silvina como Bioy publican dos libros muy importantes. Y abro unos corchetes, Marechal publica El Adán Buenos Aires. Piensen que en el binomio 1948-1949, en la cima del peronismo, en el momento de mayor gloria de la primera presidencia de Perón, con la reforma de la Constitución, con el voto femenino, ahí entre el 48 y el 49, Bioy Casares publica La Trama Celeste, su libro de cuentos más absolutamente borgianos, fantásticos, pero con el rigor del policial. Silvina Ocampo, esta que les mostré es la segunda edición. Hoy es un día de segundas, pero esta es la primera. Silvina Ocampo publica también un importantísimo libro, Autobiografía de Irene. Probablemente, como dicen todos, su libro más borgiano. Y esto tiene algo de cierto. Estaban los tres alineados y enfocados en un tipo de ficción. Después Silvina se va despegando y va a ser cada vez más Silvina y menos Borges. Y Bioy también, porque las grandes novelas de Bioy están por venir luego. Una de ellas, y esta también es la primera, bueno, ahora que lo pienso, hay muchas primeras y muchas segundas. Esta es la primera edición de El sueño de los héroes. Es lindo mostrar los libros, no por una cuestión tonta, fetichista. Quiero decir, estamos hablando de libros, y los libros son objetos. Estamos hablando de literatura, pero salían, se imprimían, se compraban, la gente los agarraba y los leía. Hoy pareciera que eso está cambiando un poco. Todos leemos de otras maneras también, pero bueno, esta es la primera edición de Losada, cuando Losada era una editorial impresionante. Losada publicó El sueño de los héroes en 1954. No me voy a cansar de recomendarles esa novela, es una de las mejores novelas de esa época de la literatura argentina, y Bioy ahí domina, digamos, todos los 20 años anteriores en la obra de Bioy son intentos. Bioy está buscando, con decirles que escribe 5, 6, 7 libros antes del 40, libros muy de juventud, y que los tira todos a la basura, y no permite que se reediten nunca. Otra cosa que no nombré del 40, Bioy publica su primera novela importante, La invención de Morel. O sea, fíjense cuántas cosas pasaron, ¿no? Entre ese 40 y 48.
no solo en el 40 entonces sale la antología de la literatura fantástica, sino que sale la primera novela importante de Bioy Casares, La invención de Morel, hoy un clásico escolar, se usa en la escuela, yo mismo cada tanto lo hago. Es una novela que, vista a la distancia y vista desde las grandes novelas que Bioy publicó después, El sueño de los héroes, otra que me encanta, que es El diario de la guerra del cerdo, visto desde esas novelas de Bioy, todavía, todavía estaba ahí en el horno. Hoy encuentro ciertas cosas que me entorpecen la lectura en La invención de Morel. Es como dice Borges en el prólogo, porque se escribían los prólogos entre ellos, ¿vieron? La trama es perfecta. Ahí Bioy sube un escalón porque escribe una trama que cierra por todos lados. El estilo todavía era joven, y todavía es un estilo en donde está buscando su voz. Y yo creo que cuando Bioy Casares encuentra su voz narrativa verdadera y más auténtica, es cuando está más alejado de la clase de la que proviene. Y Silvina también. Los grandes cuentos de Silvina, que no sé si son precisamente los de Autobiografía de Irene, tal vez sus grandes cuentos empiezan a cobrar más forma en el libro siguiente, que es La Furia, del 59. Fíjense la cantidad de años que pasan, ¿no? Digo, es cuando Silvina está también en dominio de sus herramientas narrativas. ¿Por qué digo que en el 48 todo esto es muy borgiano todavía? En ese libro, en La trama celeste de Bioy, están los 2 o 3 cuentos, tal vez los más famosos de Bioy hasta el día de hoy. Y si ustedes los ojean, van a ver que se van a encontrar con cuentos en donde hay una obsesión matemática puesta en la trama, ¿no? Me refiero a La trama celeste, el que da nombre al libro, El perjurio de la nieve, y tal vez uno de los más lindos cuentos de Bioy, En memoria de Paulina. No me parece una pérdida de tiempo nombrarles cuentos, porque digo, por ahí estamos conversando de todo esto y un montón de ustedes no los leyeron, y está buenísimo que ya les quede ahí por ahí bueno, me voy a acordar de ese título, o se lo anotan, qué sé yo. En memoria de Paulina es un cuento precioso de Bioy, precioso, y yo insisto en esto de que yo lo admiro mucho más como novelista que como cuentista. Este cuento es impresionante, pero ya les digo, se nota muy claramente la influencia de Borges en cuanto a que lo fantástico está teñido de problemas con el tiempo, dimensiones que se cruzan, tiempos que se cruzan. Hay ahí un gustito metafísico muy borgiano, esas ficciones barrocas, en donde ficción y realidad borran sus límites, y donde los planos temporales se cruzan, toda esta obsesión con el tiempo, que es tan borgiana, está muy presente en estos cuentos de Bioy. Pero que tiene la estructura del policial, mucha precisión en la trama, y medio que con un misterio que al final el narrador explica, bueno, lo que pasó fue esto, típico del policial, típico del policial. No estamos frente al mejor Bioy, pero sí, son de sus cuentos más conocidos. Silvina, en Autobiografía de Irene, el cuento que le da el título al libro es maravilloso. Lo trabajamos hace poco, Cristina, que anda por ahí, y alguno más, lo recordarán que lo trabajamos en un taller hace unos meses. Es un cuento que a mí me gusta mucho. También está en este libro uno que se llama La Red, un cuento también fantástico sobre una mariposa, sobre alguien que que mata a una mariposa, y bueno, la mariposa lo atormenta. Bueno, y Autobiografía de Irene es un cuento fantástico, maravilloso. Borgiano, en cierto modo, pero muy bien logrado. Silvina ya es Silvina. No es que no era Silvina Ocampo todavía. Tenía un libro anterior que no les mencioné, pero no importa, vamos y venimos en el tiempo. El primer libro de Silvina es del 37. Fíjense qué espaciado, ¿no? Sus primeras ficciones son del 37, y ahí ya está Silvina también. Cuentos raros, de chicos perversos, de crímenes extrañísimos en el seno de las familias, de violaciones, cosas turbias siempre, y muy, pero muy extrañas, y en general violentas. Pasan muchos años, ese libro no recibió muy buenas críticas, y viene después Autobiografía de Irene en el 48, un montón de años después. Y el libro que le va a seguir también es de un montón de años después, es este que les mostré hace un momento, La Furia. Y acá están los cuentos
los típicos cuentos extrañísimos de Silvino Campo. Pienso, por ejemplo, en uno que se llama La fotografía, este que le mencionaba hace un rato, ¿no? O transcurre en un patio de un sector popular, ¿no? De una familia de clase media baja. Hay una chica que cumple 14 años y ha estado internada en el hospital, han estado luchando por su vida, pero finalmente se ha salvado, y entonces le festejan sus 14 años, ella está en silla de ruedas, y se junta toda la familia, y hace calor, y están todos esperando al fotógrafo, y de pronto el fotógrafo llega, y le hacen sacar a la chica esta un montón de fotos con toda la parentela. Bueno, ¿se imaginan cómo puede terminar? Bueno, de hecho creo que ya se los spoileé hace un ratito hablando. Pero bueno, acá está toda la perversión y esa cosa esa mirada extrañada que tiene que ver con lo fantástico, pero no siempre. A veces, si no, tiene que ver más bien con lo extraño, con lo inexplicable. Acá también hay cuentos como Mimoso, un cuento rarísimo de una mujer que ama tanto a su perro que cuando se muere lo embalsama. Mimoso se llama. Y que tiene una resolución también de lo más extravagante e inexplicable. Acá hay uno muy famoso que también suele estar en las antologías, La Casa de Azúcar, un cuento donde también se nota la obsesión narrativa de Silvina por reflejar personajes que no pertenecen a su clase. Está muy obsesionada también con los pequeños rasgos idiosincrásicos de la clase media, y se ve muy bien en La Casa de Azúcar, de un matrimonio que se compra una casita, y pasa algo ahí con la que fue la anterior dueña. Bueno, no voy a arruinarles más cuentos. El vestido de terciopelo también, allí se chocan, se cruzan dos clases sociales, ¿no? Es una costurera que se menciona su procedencia, es de Bursaco, o sea que acá, a 2 minutos de mi casa, la costurera va a la capital a llevarle a una gran señora un vestido de terciopelo que le ha confeccionado. Bueno, también pueden imaginarse las cosas más horrendas luego de ese encuentro. Digo todo esto para insistir en varias de las cosas que anticipé como caminos de lectura, ¿no? La absoluta búsqueda de lo marginal y de lo fantástico y de lo extraño, y también vuelvo mucho a esa palabra, de lo perverso, ¿no? De lo perverso en el sentido literal, ¿no? De aquello que está dado vuelta, transgredido, ¿no? Hay una realidad dada vuelta ahí, y hay un gusto casi sádico por los pequeños hechos de crueldad. Con todo esto que estoy diciendo, obviamente que no pretendo prevenirlos de leer a Silvina, todo lo contrario, es una cuentista fascinante. Salgan corriendo a leer a Silvina Ocampo los que no la hayan leído, pero este es el mundo de Silvina Ocampo. Este es el mundo de Silvina Ocampo. Sin duda la literatura fantástica funciona para ellos como una vía de escape, ¿no? Como eso que yo llamé líneas de fuga, ¿no? Hay un intento de escaparse de no caer en la tentación de ser los escritores aristócratas, ¿no? Y de irse hacia otro lado, y ese otro lado va a ser la literatura fantástica, que les va a abrir la posibilidad de todo esto, de toda esta realidad muy cotidiana, muy, muy, muy cotidiana, de estas pequeñas familias de clase media, de clase baja, en donde en medio de la mayor cotidianidad irrumpe lo inexplicable, lo extraño, lo violento. Justamente ese es el corazón de la literatura fantástica, ¿verdad? O sea, mostrarnos una realidad tan parecida a la que conocemos para que el contraste con la irrupción de lo fantástico lo desestabilice todo de manera más violenta, ¿no? Y acá en Silvina, insisto, ya en la Silvina plenamente dueña de sus recursos, de la furia en adelante, ya no estamos frente a un fantástico borgiano en donde vamos a encontrar laberintos y libros ficticios que se convierten en verdaderos, y la realidad invadida por la ficción, ni sueños que se confunden con realidades. La ficción fantástica de Silvina va a ir más para este lado que estoy tratando de describir, y que lo hace tan particular, porque yo no conozco muchas otras obras que en los años 40, 50 hayan tomado ese camino, hayan seguido ese derrotero.
Lo fantástico, insisto, les sirve de campo de exploración de un montón de maneras en que la realidad puede ser vista de una manera dislocada, ¿no? La literatura fantástica nos permite esa dislocación de la mirada, esa posibilidad de ver en lo real y en lo cotidiano pequeñas rajaduras por las que se filtra lo extraño. Esa es un poco la definición de lo fantástico de Cortázar, ¿no? Todas las cosas más extrañas que ustedes se puedan imaginar y que ven en mis cuentos, dicen Cortázar, para mí no son tan de otro mundo. Son de este mundo que está formado por diferentes capas y que si estamos predispuestos a verlas, esas realidades aparecen ahí. Y entonces todo lo extraño que está en la narrativa cortázariana para Cortázar es tan real como lo real. No es la simple cuestión de, bueno, está lo real y aparece lo fantástico, y se rompe lo real. No, digamos, lo real está formado por capas muchísimo más difíciles de desentrañar. Eso es lo que propone la literatura de Cortázar, y sin duda es lo que propone la literatura de Silvino Ocampo. Una realidad con un montón de capas, muchísimas de las cuales ocultan algo atroz. Mucho más que en la literatura de Cortázar. En la literatura de Silvina, lo atroz cumple un rol central. Este es el camino que va a seguir Silvina en toda su obra, y la esperan por delante muchos libros de cuentos, o varios más. Hasta los 80 publicó, hasta la década del 80 me refiero, ¿no? Los días y las noches, no me quiero olvidar de ninguno. A ver, pero fíjense, después de La Furia, Las Invitadas en el 61, Los días de la noche en el 70, y así sucesivamente en el 87, y el último, que también es tremendamente Silvina, es Cornelia frente al espejo. Es su último libro de cuentos, y es del 88. En el 93, Silvina falleció. Por el lado de Bioy, de quien hablé un poquito menos, bueno, no tanto, insisto con mi lectura con la que empecé. Yo creo que Bioy encuentra el camino de alejarse de ese peligro aristocrático que lo acecha, porque él no puede dejar de ser un aristócrata y no puede dejar de ser el dandy que es, y que juega al tenis por la mañana y escribe por la tarde, pero su búsqueda literaria lo aleja notablemente de ese sector. Prácticamente no vamos a encontrar textos de Bioy Casares en donde la temática esté ambientada en espacios de ese tipo. Si los hay, no los recuerdo ahora. Pienso en que sus 3 más grandes novelas, de los 50, de los 60 y de los 70, hay una en cada década: El sueño de los héroes, El diario de la guerra del cerdo, una maravilla, y Dormir al sol, sobre la cual se ha hecho una película. Bueno, sobre todas ellas se han hecho películas, ahora que lo pienso. Se han hecho películas sobre estas 3 novelas. En todas ellas está lo fantástico, en un ambiente absolutamente popular, porteño, de barrio, y es, yo creo, insisto, ahí donde Adolfo Bioy Casares encontró la obra a la cual él estaba llamado, ¿sí? Todos los demás son intentos, y yo creo que en los cuentos, también esto que voy a decir por ahí es una barbaridad, uno siente que muchas veces fracasa, que está tratando de hacer algo y que no es logrado 100%. Y uno siente que él también lo sabe. Sin embargo, en las novelas logra muchísimo más de lo que se debe haber propuesto. Por eso yo creo que hay que seguir releyéndolas. Yo ni sé las veces que leí El sueño de los héroes, pero fueron varias. Es una novela impresionante. Es del 54, ahí la influencia de Borges es mucho más cercana, es una novela que tiene mucho que ver con esta cuestión de las posibilidades, primero que tiene que ver con el coraje, está muy anclada en la problemática de una persona que teme ser cobarde, sospecha seriamente que es cobarde, o que puede llegar a ser cobarde, y durante toda su vida lo obsesiona la posibilidad de un hecho, o sea, la posibilidad de mostrarse valiente frente a un hecho concreto. Es una novela de la que no quisiera yo romper ninguna magia, pero bueno, tiene que ver con un protagonista que es un muchachito que es mecánico de un barrio, yo creo que por la Paternal o por ahí, en el año 27, apuesta unos caballos, gana un dinero,
e invita a toda su barra de amigos a festejar el carnaval, o sea, a emborracharse como corresponde en los 3 días del carnaval del año 27. Y llevan con ellos a un personaje bastante extraño, que es algo así como el jefe espiritual de la barra, que es un tipo grande, una especie de malevo, pensemos en los años 20, una especie de malevo de barrio, de poca monta, pero por el cual ellos sienten un respeto infinito porque justamente representa eso, ¿no? La estirpe del coraje, supuestamente, y la sabiduría popular o barrial. Es un personaje tremendo, el de Valerga, así se llama el personaje, el doctor Valerga. Y los muchachos estos lo idolatran, por motivos que después se van viendo. Y bueno, se van en esa farra de 3 días, por supuesto que cunde la inconsciencia, y cuando recupera la conciencia el protagonista, está en los lagos de Palermo durmiendo en una cabaña, en donde lo han rescatado los tipos que cuidan los botecitos ahí de los lagos de Palermo. El tipo se levanta y se va a su casa, y no se acuerda de nada. Y durante todo el resto de su vida lo siguen obsesionando imágenes que él tiene de esa noche. Fíjense, les estoy contando solo el punto de partida y no les voy a contar nada más, para que ustedes más o menos se sientan en tema y tengan muchísimas ganas de leerla. Este muchacho después conoce una chica, se casa, se convierte en un obrero con su casita y con su mujer, y no puede dejar de pensar en esas 3 noches, y todo el tiempo lo invaden imágenes que él no puede terminar de determinar si son cosas que pasaron, que soñó. La cuestión sueño, destino, son ejes de esta novela, y son, si uno lo sabe o lo quiere encontrar, si uno lo quiere ver ahí, son muy borgianos también. Son muy borgianos también. Por favor, léanla, léanla. Yo siento que estoy hablando desde hace 3 días, Leo. ¿Vos qué opinás? ¿Hace 3 días que estoy hablando? Más o menos, Ramiro. Qué desastre. A mí si no me dan un cachetazo no paro. A ver, como para cerrar y conversar, ¿no? Que conversemos un poquito. Está claro que mi intención hoy era hacer un recorrido eminentemente general. ¿Se acuerdan que yo cuando hablamos de Borges la semana pasada les dije, vamos a hablar en general, pero vamos a focalizar en algo muy particular y en un cuento? Acá no hicimos eso. La dificultad de tener que manejar a 2 obras de 2 autores tan parecidos y tan diferentes me obligó a hacer un recorrido muchísimo más abarcativo y general, y más que nada presentar una serie de cuestiones y poner las cartas sobre la mesa para que surgieran inquietudes, para que surgieran intereses, o para pensar sobre aquello que ya hemos leído, o tener ganas de leer lo que no leí. Pero bueno, yo sabía que lo de hoy iba a ser un recorrido general, no sé si un pantallazo, porque traté de sacar algunas líneas, algunos hilos y seguirlos. Hablar de lo fantástico, hablar de cómo hay una intención ahí clarísima de Borges, Silvina y Bioy de tomar una dirección muy clara, apostando por formas y géneros muy concretos que estaban en el fondo del tacho y que ellos colocaron en un primer plano del campo literario argentino. Bueno, si lo habremos logrado o no, no lo sé, pero quiero decir, mi intención era, si bien profundizar un poquito más, digamos, tocar un poquito más en detalle algunas líneas de trabajo, la intención era más bien general y panorámica. Cuando trabajemos a Marechal, vamos a poder otra vez focalizarnos en una sola persona, en una sola obra, y yo calculo que sobre todo vamos a poder hablar más de Adán Buenos Aires que de otras de sus obras, pero bueno, no vamos a tener que estar yendo y viniendo, y ya no voy a nombrar más a Borges, casi se los podría prometer, ya no voy a nombrar más a Borges. Vamos a irnos a la otra vereda. Pero bueno, estaría bueno que yo me calle y que conversemos un poquito, ¿verdad? Perfecto, Ramiro. Bueno, muchas gracias. Espectacular como siempre. Y bueno, abrimos los micrófonos para comentar un poco la charla que nos acaba de dar Ramiro. Yo quiero hacer un comentario no sobre lo que dijo Rami, porque, bueno, no es sobre el texto, pero
Si a alguno le interesa y lee en formato digital, yo tengo los libros de la antología fantástica, tengo los cuentos completos de Silvina Ocampo, y el diario de Bioy, que es el que es pesado de leer, pero que muestra un poco esa relación íntima entre los tres. Es como una... Si alguno lo quiere, yo pongo mi mail en el chat y me lo piden y se los mando. Muchísimas gracias, Cris, qué bueno. Gracias. Tengo uno más que si alguno le interesa también algún cosa de chismetes, es el libro de Estela Canto sobre Borges, ¿no? Es como... Si no, Cristina, Impresionante hacemos ese lo libro. siguiente. Yo te mando un mail, vos me envías eso y yo lo comparto en el Drive, que estamos todos los contactos del taller. Ah, perfecto, te lo mando a vos, listo. Yo te pongo ahora en el chat, te pongo mi mail. Buenísimo. Mientras Así. ustedes terminan de hablar de esto, voy a O buscar vos el agua. poneme ¿No? el tuyo y ya está. Listo. Sí, le damos un minuto a Ramiro para que tome agua. Y bueno, creo No, que Adriana, vos tenías ahí una pregunta o una traje comentario. todos los libros, pero el agua no. No, yo moví la mano, pero no quería. Bueno, estamos acá esperando. Ahora me queda la duda de qué pasó con el poema. ¿Qué les pareció el poema de Silvina? No les pido tampoco nada, si les gustó, si no les gustó, ¿qué les pareció? Yo no logro que me fascine como poeta, pero saben que por suerte ella ha traducido mucha poesía. Y leí maravillosas traducciones de Silvina, del francés y del inglés. Por suerte está publicado todo, es bastante accesible, si ustedes ven acá, en estos tomos. Bueno, tengo acá a mi lado uno solo, pero es la poesía completa, son 2 tomos, e incluye toda la poesía que ella tradujo de otros autores. Ella tradujo muchos. Incluso hay un libro entero que son sus traducciones de Emily Dickinson, de la poeta estadounidense. Ella agarró ahí un número importante de poemas de Dickinson, no todos, y los tradujo, y es más que recomendable, ¿eh? Pero tradujo mucho, por suerte, eso sí me encanta. Ahora, sus libros de poemas no me terminan de... Encuentro cosas que me gustan y otras no tanto. Con los cuentos también me pasa, hay cuentos que me gustan menos, ¿eh? Pintaba también o ilustraba, ¿no, Ramiro? Tenía así una conexión muy grande con el arte, ¿no? En un primer momento, todo indicaba que ella iba a ser artista plástica. Sus padres la mandaron a estudiar a París, y ella estudió con De Chirico, bueno, no sé cómo se pronuncia, porque no sé de dónde es ese, y ella vivió en París muy en contacto con los grupos de vanguardia de la poesía francesa de los años entre los 20 y los 30, tuvo contacto con Picasso, tuvo alguna que otra muestra, junto con ese grupo en donde estaba Butler, Horacio Butler era que se llamaba, y varios otros pintores vanguardistas de los años 30, y ella tomó clases, estudió, hizo alguna que otra muestra, y abandonó después la pintura, dejó de pintar, pero dibujaba todo el tiempo. Así que hay muchísimas ilustraciones de ellas a otros libros, a libros de ellas, parece que a cualquier persona que iba a su casa agarraba y la dibujaba. Existe la intención de reunir toda esa obra dispersa, pero es muy complejo, porque son dibujos hechos en cualquier cosa. Pero sí, una parte de su monumental casa ahí en el centro de Buenos Aires era su atelier donde ella pintaba. Así que sí. Pero después dejó de pintar, o sea, y se dedicó 100% a escribir. Y como verán, escribió mucho. Raúl creo que quería hacer un comentario, una pregunta. Buenísimo. Cuando preguntó lo del poema, yo simplemente estaba de acuerdo con lo que decías vos, que esas rimas son medio espantosas. Pero Sí.
Pero al final, claro, al final es medio como que se paga todo el poema, ¿no? Sí, sí, Esa frase y final. es muy lindo, Raúl, escucharlo en la voz de ella, esa voz tan trémula que tenía. Ella tenía muchísimos traumas con su voz, con su imagen, no le gustaba que le saquen fotos. Hay fotografías de ella, pero muy pocas. Hay fotos en donde se está tapando la cara, porque no, lidiaba con una especie de cuestión ahí con la fealdad y la belleza, que parece que era un tema, y odiaba su voz. Y tiene una voz muy trémula, muy frágil. Pero hay algunos poemas grabados. Y, y ella lee, creo, Las Dependencias. Y claro, ese final, por ahí uno viene fastidiado con esas rimas que, como vos, pienso que no son un gran hallazgo, o una gran decisión. Ese final, ¿no? de la nena ahogando a sus muñecas en una palangana. Yo creo que no hay mejor imagen que sintetice, no la obra, a Silvina Ocampo. A Silvina Ocampo. La obra de Bioy es mucho más simpática en ese sentido, ¿no? Quiero decir, es lo que dije al principio, estamos frente a un escritor mucho más clásico, con un gusto mucho más clásico, y digamos, con un universo interior a 1000 kilómetros de distancia del de su esposa, sin duda. Escribieron un solo libro juntos. Esto es una curiosidad. Y se ha hecho medio famoso hace un tiempito, famoso. Se empezó a hablar de él hace poco porque se hizo una película, tal vez la escucharon nombrar. Es una novela policial que se llama Los que aman, odian. Y se hizo una película con Francella, con alguien así, hace un par de añitos atrás, nada más. Es una novela policial que escribieron juntas, bien clásico, bien gente encerrada en un hotel en la costa atlántica argentina, hay una tormenta de arena y todos quedan encerrados porque el hotel queda como aislado entre los médanos y aparece un muerto, ¿no? Típico lugar cerrado, muerto, hay que ver quién fue. Bueno, eso es ese es el escenario en el que transcurre la novela. Los que aman, odian, se llama. Y sí lo escribieron ambos, es de los años 40. Es de la época en donde el policial para ellos era central, ¿no? Y de Bioy hay varias obras que se hicieron películas, allá en películas en blanco y negro, y en YouTube hay algunas, pero están muy borrosas, Sí, no yo se creo que ven bien, no se escuchan bien, porque se ve que está como toda la película del cine argentino ahí. sí. Si Pero no me hay equivoco, varias obras. si Yo no no me me acuerdo equivoco, los nombres. Sí. perdón, sí, te interrumpí, Cristina. El sueño de los héroes, me parece que la dirigió Renan, y ya es en color porque es como a principios de los 90. Creo que la dirigió Sergio Renan, y me acuerdo que trabaja Fabián Vena, jovencito. Es una versión del sueño de los héroes, pero no la vi entera. Vi algo y no sé qué pasó, pero creo que está en YouTube eso. Y sí, en blanco y negro anteriormente se han filmado. Yo no sé si del Diario de la Guerra del Cerdo no hay una versión, y de Dormir al Sol también se hizo una versión hace unos años. Creo que trabaja Florencia Peña, pero no la vi. O Esas son sea, mucho más nuevas. Yo las que encontré son viejas, son de años A, que eran en blanco y negro. Esas no las conozco. Del Diario de la Guerra del Cerdo, la hizo Torre Nilsson, es en color. Y después creo que está El Crimen de Oribe, en blanco y negro, y Esa es El la que Refugio de yo la digo que Nieve. no se ve nada. y después está La Invasión, que es un guión que hicieron Borges y Bioy, que se hizo una película en Antín, blanco y negro. la filmó Antín, me parece. Ah, está, ahí va. Pero eso es del año, como si yo te dijera, 67, una cosa así, en blanco y negro. Y cuando yo vi Lost, o leí, no la vi toda, vi algunas cosas, dije, pero esto es la invención de Morel. Me sonó muchísimo. Sí, yo no vi Lost, pero vi pedacitos, y sí, está inspirada en la invención de Morel, y de hecho creo que hay un episodio en donde un personaje está leyendo el libro.
Ah, Uno de los que está ahí varado está con La invención de Morel en inglés, obviamente, en la mano. Sí, es un libro que se volvió el libro como universalmente famoso de Bioy. Mira, yo lo releí este año. Lo leí muchas veces ese libro, pero después hacía bastante que no lo leía. Lo releí este año por cuestiones escolares. Estoy viendo si termino la secundaria. No, lo usé para la escuela. Y la verdad que me llamó la atención, después de varios años de no releerlo, un estilo que realmente entorpece la lectura. O sea, no me gusta el estilo de Bioy en ese momento, me parece todavía muy verde. Mirá que a mí me gusta Bioy Casares, pero me parece, yo no quiero ser, no, me mido mucho en mis palabras porque los respeto terriblemente. No escucho nada. no sé. Perdón, estoy tratando de desmutear porque hay gente que me está pidiendo que la desmutee. Lo tienen que hacer cada uno individualmente. Ahí ahora, a ver. No. A ver, ahora. Ahí va, Ahí va. Ahí están todos desmuteados. ahora sí. Vaya a saber qué cosas dije que no se escucharon, ¿no? Igual no debo haber dicho nada importante. Estaba hablando de La invención de Morel y de que me parece un estilo trabajoso, no muy logrado. Bioy para mí era muy joven todavía. Era Fue muy su joven. primera obra, La invención de Morel. Fue su primera novela reconocida, pero Bioy ya tenía como 6 libros antes. Algunos de ellos reseñados por Borges en Sur, en donde Borges trataba de ser más o menos elogioso para el amigo jovencito. Pero insisto, ¿qué tenía Bioy Casares en los años 30, 20 años? Y sus primeros libros parece que eran un horror. Parece que eran un horror. Bioy contaba a veces, pobre, yo les daba esos libros a mis amigos y mis amigos no sabían qué cara poner. Me miraban así apenado. O sea que Bioy era consciente de que esos libros no eran buenos. Sin embargo, Pero nosotros cuando viene gente, yo tenía como otra información, como que la primera era La invención de Morel, que el padre compra toda la colección, porque no sabían qué hacer con el nene. Él era un hijo único que abandonaba todas las carreras y como que no sabían qué hacer con él. Él sí, se va a vivir 2 años solo a Pardo, va y qué sé yo, escribe La invención de Morel, hace la publicación, se pone contento porque se compran todas las publicaciones, pero las publicaciones las compra el padre. Por eso sí, después hay una reedición, se reedita después a los años. sí, y el libro obtuvo cierto renombre. Iba con el prólogo de Borges. Eso ya le daba un poquitito más de chapa. Borges era 15 años mayor y ya dentro del mundo de la literatura era conocido. Y entonces ocupó cierto lugar esa novela, pero él antes tiene varios libros, tiene un libro que se llama Caos, tiene un libro que se llama, su primer libro se llama 17 disparos al porvenir, una cosa así, otro se llama Luis Greve muerto. Parece que eran malos y él jamás los reeditó, jamás lo permitió, tomando como todo un gesto, ¿no? Diciendo, mi obra empieza en La invención de Morel. Claro. De ahí en adelante. Pero para atrás hay varios libros que están ocultos. Borges hizo lo mismo. Hay 3 libros de Borges, como lo contábamos el otro día, que Borges nunca quiso reeditar en su vida. Recién en los años 90 se reeditaron. Son sus 3 libros de ensayo. Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos. 25, 27, 28, son de por ahí esos libros. Son en paralelo a sus libros de poemas, que Borges sí reeditó, muy corregidos. Borges corrigió mucho sus versos de juventud, pero sí los reeditó. Sin embargo, esos 3 libros los prohibió. Eran inhallables en una época. Solamente alguna biblioteca lo tenía para los investigadores o los lectores. No existía ese libro. Eran los 3 libros fantasmas de Borges. En el 93, ya muerto Borges hacía tiempo, Seix Barral los empezó a publicar.
y son libros notables, hay ensayos ahí, o sea, para entender a Borges son libros fundamentales. Ahora, con los de Bioy, que yo sepa, esto no ocurrió. Sus libros vedados siguieron vedados, y nunca se han vuelto a reeditar estos que yo te estoy nombrando, Luis Grebe muerto, la no sé qué vida de Juan Ruteno, ¿no? Unos títulos espantosos también. Pero bueno, Bioy contaba eso, de que se los daba a los amigos, y cuando los volvía a ver a los amigos no sabían con cara a mirarlo, no sabrían qué decirle, pobre. Pero yo creo que hay una cierta madurez narrativa en la invención de Morel, pero yo creo que Bioy todavía estaba lejos de lograr todo lo que iba a lograr. Digamos, es en sus grandes novelas posteriores donde él logra lo que tenía que lograr. Sobre todo a partir del Puño de los Celos. Bueno, no tenemos fútbol hoy, pero... Hoy no hay fútbol, Leo, ¿no juega Racing hoy? No tenemos fútbol, pero bueno, vamos haciendo un cierre de esta segunda jornada. Muchas gracias muy bien a todos y a todas por participar, y bueno, ya estamos de camino al 6º aniversario del Espacio Social y Cultural Leopoldo Marechal, y más ni menos el próximo viernes vamos a tener la frutilla del postre con Ramiro nuevamente, que nos va a hablar de ni más ni menos que de don Leopoldo Marechal. Así que bueno, así es. El viernes por este canal, a la misma hora como siempre, los esperamos a todos y a todas. Agradezco a todos desde ya, una vez más, la participación y la paciencia. Y bueno, seguimos acá con el espacio, y bueno, vamos a celebrar el 6º aniversario la semana que viene, como dijo Leo, hablando del Gran Marechal. Así que nos vamos a correr de vereda, como les dije hace un rato. Sí. Saltar la grieta. Vamos a pasarnos de vereda con una avenida muy ancha en el medio. Buenísimo. Sí. Bueno, en la semana estamos enviando los contactos, digamos, la invitación nuevamente, porque son siempre distintas. Y bueno, viendo que la gente del Zoom le gusta las charlas, porque no nos están cortando a los 40 minutos, así que vamos a seguir No, parece que vos apretabas algo y decía que el anfitrión lo ponía de vuelta de largo, por suerte. Sí, no, perdón a todos por esta... No, bien. Por esto de manejar estos controles soy un desastre, así que disculpas, mil disculpas. No, gracias por todo, Leo. Gracias por el laburo. Acá los comentarios los leo rápidamente. Julio, gracias, saludos para todos. Daniela González, muchas gracias, fue un placer. Laura, excelente. Araceli, excelente, gracias. Raúl, que como dijiste vos, Ramiro, está en Barcelona, nos escribe y nos dice, gracias Ramiro. Ángeles Medrano, muchas gracias, hermoso encuentro. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao. Chao.